Hola a todos y bienvenidos al canal del profe Fran de Mates. En este vídeo vamos a aprender los conjuntos numéricos, ¿vale? Cuáles son estos conjuntos numéricos y cómo podemos clasificar los distintos números en uno u otro conjunto numérico, ¿vale? Vamos a empezar por el conjunto numérico más pequeño, el conjunto de los números naturales. Los números naturales son aquellos que aprendemos desde que somos pequeños, ¿vale? Son aquellos números que se utilizan para contar. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿vale? Son los números que utilizamos para contar elementos. ¿Cuántos libros hay en mi mochila? 3. ¿Cuántas camisas hay en mi armario? 12. ¿Cuántas páginas tiene el libro de matemáticas? 342, ¿vale? Esos son los números naturales. Bien, pues vamos a representar el conjunto de los números naturales con la letra n en mayúscula, ¿vale? Vamos a representar aquí el conjunto de los números naturales con una n en mayúscula. Los conjuntos numéricos se denotan con letras en mayúscula dobles, ¿vale? La n doble. ¿Qué números encontramos aquí? Pues como hemos dicho, el 1, el 2, el 3, el 20, 164, 315, ¿vale? Estos son números naturales. Bien, pues el conjunto de los números naturales se encuentra incluido en otro conjunto, en el conjunto de los números enteros. ¿Vale? El conjunto de los números enteros, que se denota con la letra Z. ¿Vale? La letra Z en mayúscula. Y doble también. ¿Qué son los números enteros? Pues los números enteros son los números naturales, sus opuestos, ¿vale? Los opuestos de los números naturales, por ejemplo, estaría el menos 1, el menos 2, el menos 3, menos 95, menos 74, menos 1000, ¿vale? Y el 0. Es decir, podemos decir que el conjunto de los números enteros está formado por los números naturales, los opuestos de los números naturales y el 0. ¿Vale? Bien, pues el conjunto de los números enteros se encuentra a su vez incluido en otro conjunto, en el conjunto de los números racionales, que se denota con la letra Q. De nuevo la Q en mayúscula y doble. ¿Qué son los números racionales? Pues los números racionales son los números que se pueden expresar mediante una fracción. Por ejemplo, 2 quintos. 2 quintos es un número racional porque está expresado como una fracción, ¿vale? Es el cociente, los números racionales son aquellos que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, donde el denominador no puede ser 0, ¿vale? Recordamos que no podemos dividir entre 0. Bien, ¿qué otros números racionales podemos encontrar? Pues, por ejemplo, 5 tercios, un veinteavo, ¿de acuerdo? Pero es que además sabemos que hay números que se pueden expresar como una fracción y no me tienen que dar directamente la fracción. Me explico. Si me dan directamente la fracción, yo ya sé que es un número racional. Pero existen números que me vienen escritos en forma decimal que puedo expresar como una fracción y por lo tanto son números racionales. Es decir, el 1,5 también es un número racional porque se puede expresar como una fracción, ¿vale? Más adelante en otro vídeo lo veremos. El 1,5, los números decimales, se pueden expresar también como una fracción. Los decimales exactos, como este que acabo de escribir, y los decimales periódicos, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Se pueden expresar como una fracción. Se pueden expresar como fracción.
Si me dan una fracción, ya sé que es un número racional, pero también sé que los decimales, los números que me vienen escritos en forma decimal, si son decimales exactos, como el 1,5 o los decimales periódicos, también son números racionales, porque los vamos a poder expresar como una fracción. Por ejemplo, el 2,3, si el 3 es periódico, este número se puede escribir como una fracción. En otro vídeo lo veremos. Por lo tanto, si se puede escribir como una fracción, decimos que es un número racional. Pero no es un número entero y tampoco es un número natural. Por lo tanto, lo tenemos que incluir ahí. ¿De acuerdo? Es un número racional, pero no lo podemos englobar en un conjunto más pequeño. Por lo tanto, lo colocamos en esta zona. El menos 4,025, si el 25 lo ponemos periódico, pues también sería un número racional. Ese número todo el mundo debe saber que sería menos 4,025252525, ¿verdad? Ese número, como es un decimal periódico, en este caso mixto incluso, pues se puede expresar como una fracción y por lo tanto sería un número racional. ¿Vale? A su vez, los números racionales se encuentran incluidos en otro conjunto más grande. El conjunto de los números racionales está incluido en otro conjunto mayor, que es el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales lo expresamos, lo denotamos con la letra R mayúscula. R doble, ¿de acuerdo? A ver si se quiere colocar. Vale. ¿Qué números son reales? Pues los números reales son los racionales, los enteros, los naturales, ¿vale? Y además, otro tipo de números que si lo queremos expresar en forma decimal, tienen infinitas cifras decimales, pero no son periódicos. A ver, me explico. Los números que se pueden expresar en forma decimal, si tienen un número finito de cifras decimales, como este que tenemos aquí, o si tienen un número infinito de cifras decimales, pero tiene una parte periódica, serían números racionales. Pero aquellos números que se pueden expresar en forma decimal tienen infinitas cifras decimales, pero no tienen una parte periódica, decimos que son números irracionales, porque no los podemos expresar como una fracción. Entonces, son números reales que no son racionales. Por lo tanto, esos números los vamos a incluir en esta parte de aquí. A ver, ¿qué números conocemos de ese tipo? Pues por ejemplo el número pi. El número pi, si yo quiero decir cuánto es, tengo que dar una aproximación. Y diría que es aproximadamente 3,14, ¿vale? Aproximadamente. Hay otros números, por ejemplo el número e, que tienen infinitas cifras decimales. No hay ninguna parte periódica en la parte decimal, por lo tanto, si quiero darle un valor a este número, tengo que dar una aproximación. Por ejemplo, 2,71. Eso mismo ocurre con la raíz de 2. Raíz de 2 tiene infinitas cifras decimales y no hay ninguna parte periódica en ese número. Por lo tanto, ese número no se puede escribir como una fracción. Y si no se puede escribir como una fracción, tengo que dar una aproximación. Por ejemplo, 1,41. Son aproximaciones. Entonces, estos números serían números reales que no son racionales. Si no son racionales, en esta parte de aquí vamos a incluir a los números irracionales, ¿vale? En esta parte, estos números que estoy escribiendo son irracionales. Y todos estos números que veis aquí escritos serían reales. ¿De acuerdo?
Vale, ¿qué otros números reales conocemos que no son racionales? Es decir, ¿qué otros números irracionales tenemos? Pues la raíz de 5, que no es exacta, la raíz de 21, ¿sí? ¿Entendéis? Es decir, el conjunto de los números reales estaría formado por los números irracionales, ¿vale? Que son aquellos que vienen dados mediante símbolos o raíces de números que no son cuadrados perfectos o símbolos como pi, el número phi, ¿vale? De la razón áurea. Y también tenemos en el conjunto de los números reales los números racionales. Los números racionales los podemos escribir mediante la letra Q y los irracionales mediante una I doble, ¿vale? Entonces aquí tenemos un resumen de cómo podemos clasificar los números en los distintos conjuntos numéricos. Repetimos brevemente. Los números naturales, aquellos que sirven para contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Los números enteros están formados por los números naturales, que serían estos de aquí, y otros números que son el 0 y los opuestos de los naturales. Los números racionales son aquellos que se pueden escribir como fracción. ¿Qué números se pueden expresar como fracción? Pues aquellas fracciones que nos den, aquellas fracciones, por ejemplo, 2 quintos, 5 tercios, etcétera, un veinteavo, y aquellos números que me vengan expresados en forma decimal, o en forma decimal exacta, o en forma decimal con periodo, ¿vale? Aquellos números decimales que sean periódicos. Esos números sabemos que se pueden expresar como fracción, y si se pueden expresar como fracción, son racionales, ¿vale? Pero que os quede claro que los números enteros también son racionales, porque el número, por ejemplo, este número menos 3, también se puede expresar como 27 novenos, ¿verdad? 27 novenos es menos 3. Por lo tanto, ese número también es racional. Lo que pasa es que este número está incluido en el conjunto de los números racionales, sí. Está incluido, es un número racional porque se encuentra en un cajón, ¿vale? En un conjunto que está dentro de los números racionales. ¿Sí? ¿Lo entendéis? El menos 3 es un número racional. No está aquí en la zona donde están los números amarillos, pero está en un cajón interior, en un conjunto dentro de los números racionales. ¿Vale? ¿Qué más? Encontramos otros números que no son racionales porque no se pueden expresar como fracción. Son aquellos números, las raíces de números que no dan exacta y símbolos como el número pi, el número e, el número phi, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir, por ejemplo, del número 2,3 periódico? Pues que es un número racional y que es un número real. ¿Verdad que es un número real? ¿Se encuentra dentro de este cajón? Sí. ¿Sería un número entero? No, porque no está dentro de este cajón. Estaría dentro de este. Sería un número real y racional, pero no entero ni natural. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con el menos 95? ¿Sería un número entero? Sí, está dentro de este conjunto. ¿Sería un número racional? Sí, porque está dentro de este conjunto. ¿Sería un número real? Sí, porque está en este conjunto. ¿Pero sería un número natural? No, porque no está dentro de este conjunto. ¿De acuerdo? Podemos decir que sería un número real, racional y entero. ¿Vale? Bien, pues espero que con esta explicación os haya quedado claro cómo clasificar los números en los distintos conjuntos numéricos. ¿Vale? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!